a Dios porque me permite, me da el privilegio de poder compartir en esta mañana su bendita palabra. Ahora les voy a pedir por favor que si tienen Biblia me acompañen a segunda a Tesalonicenses, la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 al 5. Creo que tal vez se refleja. Segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Les voy a pedir por favor que cuando lo tengan, me acompañen de pie, por favor. Y leamos de manera alternada estos 5 versículos. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, porque la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿Ustedes, hermanos? Versículo 2. Para que seamos librados de hombres perversos malos, por su noche todos los días. Muy bien. ¿Era Tesalonicenses qué? Segunda Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Muy bien. Sigo con el versículo 3 y dice de la siguiente manera: pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Versículo 4. Y tenemos confianza que respeto a vosotros en el Señor, y hacéis que haréis lo que hemos mandado. Y todos juntos el versículo 5. Y el Señor encamina vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Muy bien, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Muy amables, muchas gracias. Vamos a leer el versículo 3. En este versículo nos vamos a estar basando para esta enseñanza. Versículo 3, por favor. Dice de la siguiente manera: pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Muy bien, pues vamos a orar para empezar con esta enseñanza. Oremos. Padre, gracias le damos porque nos permite estar delante de su presencia en esta mañana. Ahora le pido, Padre, por favor, que usted use a su siervo grandemente y que le dé la sabiduría y el entendimiento para poder explicar tu bendita palabra. Ya que yo no tengo el talento, ni siquiera tengo los dones, ni el conocimiento necesario para poder compartirla. Reconozco que no tengo esa capacidad, pero yo sé, Padre, que usted va a usar a su Espíritu Santo, Padre, para que me permita compartirla, que este mensaje no sea solamente una manera literaria, ni sea un discurso, sino que sea un mensaje procedente del cielo, Padre, y que pueda compartir tu bendita palabra. Le pido a sí mismo que use a mis hermanos, que les dé la sabiduría para poder comprenderlo y aplicarlo a su vida diaria. Gracias por todo, mi Dios. Bendice todo este culto, todo este servicio, la convivencia, y dejamos todo en tus manos, en Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén. Amén, hermanos. Ahora, antes de empezar con esto, me gustaría hacer una pequeña dinámica, una pequeña ilustración, y para esto me gustaría un voluntario, puede ser cualquiera. ¿Alguien que se anima a participar? Yo. Adelante, hermana. Eva. Muy bien. Esta es una pequeña ilustración, una pequeña dinámica, y consiste en lo siguiente. ¿Qué dice esta palabra? Fidelidad. Ahora, hermanos, la hermana Eva va a romper todo el papel, pero la única regla es que no puede tocar la palabra fidelidad. Puede romperla por alrededor, por sus contornos, puede romper la hoja, ¿verdad?
por alrededor, pero no puede tocar la palabra fidelidad. Esa es la única regla. Entonces vamos a darle la hojita a nuestra hermana Eva para que haga el ejercicio. Esto es a manera de ilustración. Ahorita vamos a dar la interpretación o lo que significa esto. Ahí está bien. Con eso, si quiere denme la vasita. Yo ahorita la tengo. Muy bien, hermanos. Nuestra hermana Eva hizo como le dijimos. Rompió toda la hoja, pero no tocó la palabra fidelidad. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que todo alrededor de la hoja fue roto, pero la fidelidad permaneció intacta. Así mismo es nuestro Dios. A pesar de que tú falles, a pesar de que las personas fallen, a pesar de que todo alrededor del mundo falle, la fidelidad de Dios permanece intacta, porque Él es fiel. Ahora, dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 2:13, dice de la siguiente manera. Les voy a pedir por favor que me acompañen a ese versículo. Segunda Timoteo 2:13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces la fidelidad de nuestro Dios es un atributo natural, es un atributo que es un atributo moral que Él tiene, que Él permanece fiel, aunque nosotros permanezcamos infieles, Él permanece fiel. Ahora, a lo largo de nuestras vidas, hemos pasado por momentos de dolor, por momentos de sufrimiento, en los cuales acudimos a Dios en oración. Ahora, muchas veces parece que al momento de orar, Dios no escucha nuestra oración, pero Dios tiene sus planes, Dios tiene sus propósitos y tiene sus tiempos. Amén. Aunque a veces parezca que Él no está obrando, que Él no está escuchando, Él obra invisiblemente en lo que nosotros no podemos ver, porque nuestra capacidad humana es limitada y no podemos comprenderlo. Pero ahora, en este versículo de 2 Tesalonicenses 3, dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera, y me gustaría, se me perdió, pero si uno de ustedes la tiene, aquí está. Dice de la siguiente manera: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Entonces este mismo versículo nos afirma que Él permanece fiel y Él nos va a ayudar a mantenernos firmes y nos va a guardar del mal. Ahora, ¿cuál es el significado de la fidelidad? Bueno, la fidelidad proviene del latín, que significa fidelitas, el cual significa lealtad o fe. Dios es alguien leal, Dios es alguien en el que nosotros podemos confiar. Ahora, un predicador inglés llamado Oswald Chambers describe la fidelidad de esta manera: la fidelidad de Dios no depende de nuestra comprensión humana limitada, sino de su carácter eterno. O sea que la fidelidad de Dios no depende de nuestra comprensión, porque nosotros no podemos comprender a Dios totalmente. Pero dice la siguiente frase, que depende de su carácter eterno. ¿Y cuál es su carácter eterno? La fidelidad. O sea que Él va a permanecer fiel
no por nuestra comprensión, sino porque su carácter es ser fiel. Ahora, el silencio de Dios no quiere decir que Dios no nos escucha. Dios nos está escuchando, siempre escucha la oración de cada uno de sus hijos. Pero ahora, no significa que no nos escuche, sino que Dios está obrando en lo invisible, en lo que nosotros no podemos ver, en lo que nosotros no podemos comprender, porque como lo dije anteriormente, nuestra mente humana está limitada y no puede ver los propósitos de Dios. Aunque no podamos ver a Dios, pues yo puedo afirmarles y puedo confirmarles que hay alguien en el cual sí podemos confiar, y es en Él. Ahora, el propósito de esta enseñanza es que el oyente aprenda a confiar en la fidelidad de Dios. Y el tema que vamos a estar meditando es la fidelidad de Dios. Pero el título de esta enseñanza es Fidelidad en 3 dimensiones. Y vamos a estar viendo 3 características acerca de la fidelidad de Dios. Ahora, ¿qué características tiene la fidelidad de Dios que nos animen a confiar plenamente en Él? Y como primera característica acerca de la fidelidad de Dios, tengo que afirmarles que la fidelidad de Dios en primer lugar es grande. Amén. Y en Lamentaciones 3:23, yo lo voy a leer y ustedes solamente escuchen la palabra de Dios. Lamentaciones 3:23 dice de la siguiente manera: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Pero pongan atención en la segunda frase: nuevas son cada mañana. Más adelante dice: grande es tu fidelidad. O sea, la fidelidad de Dios es grande. Ahora, esta característica acerca de la fidelidad de Dios nos muestra que la fidelidad de Dios es grande, de modo que las obras de Él no se pueden describir. ¿Por qué? Porque Él obra de maneras que nosotros no podemos entender. Amén. Porque no se pueden entender en la vida de la raza humana. Ahora, la fidelidad grande de Dios se pueden dar ejemplos de ella. Por ejemplo, su fidelidad para con el pueblo de Israel. ¿Cómo sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto? Dice la palabra de Dios que lo sacó con mano poderosa Amén. de la tierra de Egipto. Y más adelante, si vamos en Éxodo, dice que sale el pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Pero más adelante podemos ver cómo ellos se quedan sin comer. No había alimento, ya no había nada. Pero ¿qué es lo que dice? Que Dios les proveyó el alimento. Cuando tuvieron sed y ya no tenían agua, dice la palabra de Dios que Dios les proveyó por medio de la peña de Oreb. ¿No se acuerdan? Entonces, ahí podemos ver cómo Dios les proveyó y su fidelidad fue grande al proveerles lo necesario. Amén. Ahora, también, cuando Dios le dio la victoria al pueblo de Israel, sobre todos los reinos, dice que los jebuseos, los amonitas, los hebeos, jebuseos, todo lo que termine en eos, dice que le dio la victoria sobre los filisteos, sobre todos los pueblos enemigos en aquel entonces. Entonces podemos ver cómo Dios, la fidelidad de Dios es grande, de modo que no podemos describirlo. Ahora, en nuestras vidas no podemos decir que Dios no nos ha provisto de lo necesario, porque tenemos frijoles, aunque sea tenemos frijoles, tenemos arroz y tal vez aunque sea agua como los camellos, ¿verdad? Aunque no sea una coquita, pero aunque sea tenemos agua como los camellos para poder estar vivos, para poder seguir adelante. Entonces no podemos decir y podemos reclamarle a Dios: tú no me has dado nada, porque
la fidelidad de Dios es grande para con cada uno de nosotros. No nos ha faltado nada, no podemos reclamarle a Dios. Entonces, ahí podemos ver cómo Dios, la fidelidad de Dios se muestra de una manera grande, proveyendo lo necesario. Ahora en 2 de Crónicas 20:17, cuando Josafat estaba peleando contra los amonitas y estaba peleando también contra los moabitas, dice de la siguiente manera: Dios, no habrá para qué pelees, vosotros en este caso paraos, estad quietos y ved la salvación grande de Jehová. Este pueblo dice que no sacó ni arcos ni espadas, ni siquiera tuvieron por qué pelear, porque dice que Jehová les proveyó de una salvación tan grande. Amén. Entonces podemos ver cómo Dios cuidó a su pueblo, proveyéndoles lo necesario, el agua, la comida, pero también les dio la victoria sobre otros pueblos enemigos. Entonces podemos ver cómo Dios, la fidelidad de Dios es grande. Ahora, para con sus siervos, para con cada uno de nosotros, la fidelidad de Dios es grande en nuestras vidas. Ahora, sin duda, la fidelidad de Dios es grande. Podemos verlo simplemente con el hecho de estar aquí hoy en día. Podemos ver cómo la fidelidad de Dios es grande, porque Él nos permite vivir, nos permite respirar, nos permite estar aquí hoy en día. Pero ahora, aparte de que la fidelidad de Dios es grande, también la fidelidad de Dios es suficiente. Ahora, le van a decir ustedes, bueno, si es grande y es suficiente, ¿acaso no es lo mismo? No, no es lo mismo. Porque ¿de qué te sirve a ti tener bastantes riquezas, pero al final de cuentas no te alcanza para nada? Entonces, no es lo mismo que tú tengas algo grande a que tengas algo suficiente. ¿Por qué? Porque si tú tienes lo suficiente, puedes comprar algo. O sea, para que me entiendan, de cierta manera es como que tú tienes muchas riquezas, pero no te alcanza para nada. Entonces, no es suficiente. Entonces, así mismo es la fidelidad de Dios. Aparte de que es grande, la fidelidad de Dios es suficiente. ¿Y a qué me refiero con suficiente? De que es lo que nosotros necesitamos para vivir. Dice en el Salmo 73, 25: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Ahora, traducido en el lenguaje actual, en otro lenguaje de la Biblia, dice de la siguiente manera: ¿a quién tengo en el cielo? A nadie más que a ti. Contigo a mi lado nada me faltará en este mundo. Pero vean con qué sentimiento, vean con qué pasión lo dice el salmista. Dice: a nadie más que a ti, contigo a mi lado, nada me faltará en este mundo. Y el salmista lo describe como que era necesario para él, que era lo que él necesitaba para su mera existencia, para su vivir solamente. Entonces podemos ver cómo el salmista lo describe de una manera tan propia, que él dice que contigo a mi lado nada me faltará en este mundo. O sea que Dios es suficiente, la fidelidad de Dios es suficiente para la vida de Él. Ahora, esta característica acerca de la fidelidad de Dios nos muestra que la fidelidad de Dios en nuestra vida, o sea, que sea suficiente, es solamente lo que nosotros necesitamos para vivir. Ahora, en la soledad, la suficiencia de Dios en la soledad. En la soledad, la presencia de Dios
llena todo. Moisés decía de la siguiente manera: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de este lugar. Moisés lo dijo, tratando de decir que sin Dios a su lado no podía vivir, era lo necesario. Dice, no nos saques de aquí, tratando de decir que si Dios no va conmigo, yo no voy a ir a aquel lugar. Amén. Y así mismo nosotros podemos decir que sin Dios en nuestras vidas no podemos vivir. Es como si nosotros respiráramos pero sin oxígeno. El oxígeno lo necesitamos para vivir. Asimismo las plantas necesitan del agua para poder dar fotosíntesis y poder hacer sus procesos. Es como separar la carne de los huesos. ¿Cómo sería eso? Doloroso. Asimismo nosotros necesitamos de Dios para poder vivir, para poder seguir adelante en nuestras vidas. Entonces, en la soledad, aunque pienses que nadie te escuche, aunque pienses que nadie te oye, aunque pienses que nadie se preocupa por ti, la presencia de Dios llena todo en nuestras vidas. Amén. Ahora, el Salmo 27:10 dice de la siguiente manera: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo me recogerá Jehová. Tu papá te puede fallar, tus padres te pueden fallar, tu esposa, incluso tus hijos te pueden fallar. Te puede fallar tu vecino, tu amigo, tu compañero de trabajo. Cualquier persona te puede fallar. Pero el único que no te va a fallar es Dios. Amén. Porque dice la palabra de Dios que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Entonces, es lo que necesitamos para vivir, es lo que necesitamos para seguir adelante en nuestras vidas. Y ahora en la tentación, Él también fortalece, porque la fidelidad de Dios, lo estamos viendo, es suficiente, es lo que necesitamos en la soledad, pero también es lo que necesitamos para vencer a las tentaciones. Dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fíjense más adelante, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Porque dice más adelante, porque juntamente con la tentación también dará la salida, dará la llave, nos mostrará la puerta para que podamos soportar. Pero dice, pero fiel es Dios que juntamente con la tentación nos dará la salida para que podamos soportar. O sea que en las tentaciones, en las pruebas, en las luchas, en las dificultades, también Dios da una salida. ¿Han escuchado el dicho que dice que cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana? ¿Sí lo han escuchado? Pues meramente no es eso, sino de que Dios juntamente con las tentaciones no nos va a dejar una tentación que no podamos soportar. Dios nos va a dar pruebas, nos va a dar tentaciones que el creyente pueda resistir, no por mero mérito de Él, sino por la gracia de Dios. Amén. Porque Dios es fiel, y este mismo versículo lo afirma, pero fiel es Dios. Amén. Entonces podemos ver cómo la fidelidad de Dios es grande. En primer lugar lo vimos, que la fidelidad de Dios es grande. ¿Cómo? Pues proveyendo lo necesario para el pueblo de Israel, haciéndolo victorioso sobre los demás pueblos, sacándolo de la tierra de Egipto. Y en segundo lugar estuvimos viendo que la fidelidad de Dios es suficiente. ¿Cómo? Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo me recogerá Jehová. Entonces es lo único que necesitamos para vivir, para seguir adelante.
pero también la fidelidad de Dios es suficiente para vencer las pruebas, las tentaciones, las luchas, las dificultades que vienen en cada una de nuestras vidas. Amén. Entonces es lo único que necesitamos, porque a pesar de que es grande, también es suficiente. Con Así es. Dios Amén. sobra, bueno, alcanza, pero también sobra. Es lo único que necesitamos. Ahora, la fidelidad de Dios es grande, es suficiente, y lo mejor de todo es que es inmutable. Amén. ¿Y qué quiere decir inmutable? ¿Alguien me podría decir? ¿Alguien tendrá una idea de qué es inmutable? Pastores, hermana, ¿sabrán? Que no cambie. Que no cambie, bien, que no se acaba, que no cambie. ¿Alguien tendrá otra idea? Que es infinito. Muy bien, bien, buenas ideas, sí. De hecho, la inmutabilidad de Dios es que no cambia, que no varía, que es infinito, que a pesar de que nosotros nos portemos mal, a pesar de que nosotros hagamos lo que se nos dé nuestra regalada gana, esto no va a cambiar la percepción que Dios tiene de nosotros. O sea, de que esto no va a cambiar la fidelidad de Dios. Aunque nosotros fallemos, como lo dije al principio con el ejemplo, aunque yo falle, aunque tú falles, aunque todo alrededor falle, la fidelidad de Dios permanece intacta. ¿Por qué? Porque Él es fiel y Él no puede negarse a sí mismo, dice 2 Timoteo 2:13. Pero también en la Biblia dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Por qué? Porque Él es el mismo hoy, Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos siempre va a ser el mismo. Todas sus características de que es omnipotente, omnisciente y omnipresente son iguales, y Él no va a cambiar, porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Pero estamos viendo acerca de la fidelidad de Dios, un atributo moral de Él. Amén. Y este atributo moral es que Él siempre va a permanecer fiel, aunque nosotros permanezcamos infieles. Ahora, los casados al momento de casarse, pues entregaron un anillo. ¿Qué simbolizaba ese anillo? Fidelidad. Significaba un pacto, un compromiso entre dos personas, de que iban a ser fieles, y como decían los pastores, que los casaron hasta la muerte, ¿no? Entonces, es lo mismo. Dios pone un anillo en nuestros corazones de que Él va a permanecer fiel siempre. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Él nos dio un anillo espiritual para que Él permanezca fiel, aunque nosotros permanezcamos infieles. Ahora, la fidelidad de Dios inmutable se puede ver desde los siglos y hasta los siglos. Dice en Deuteronomio 7:9: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Hasta cuándo? Hasta 1000 generaciones. Es decir, hasta los siglos de los siglos. Y va a seguir siendo fiel a sus promesas, a sus pactos que le dio a su pueblo. Ahora, la fidelidad de Dios se puede ver a pesar de la ingratitud. Se puede ver a pesar de la ingratitud e incredulidad de su pueblo. ¿Cómo podemos verlo? A pesar de que su pueblo estuvo reniegue de Dios, estuvo desconfiando en que Dios iba a proveer lo necesario, Dios siempre les proveyó lo necesario. Los acompañó en el desierto. Dice la palabra de Dios que cuando iban por el desierto en la noche, iba en una columna de fuego. Siempre estuvo acompañándolos. Dios
en cada momento. Y cuando Moisés decía que si Dios no iba con ellos, que no los sacara de allí, pero siempre Dios estuvo acompañando a su pueblo Israel. Y asimismo Dios nos acompaña en cada momento de nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y dice más adelante, Él no puede negarse a sí mismo. Y la Biblia lo afirma, que Dios siempre es fiel. Dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él no va a cambiar, a pesar de que nos portemos mal, a pesar de que se nos dé nuestra regalada gana hacer lo que nosotros queramos, pero tampoco hay que usar esto como para decir, bueno, si Dios permanece fiel, pues me puedo seguir comportando como se me da mi regalada gana, disculpen la palabra. No, porque a pesar de todo esto, también Dios nos va a juzgar y nos va a llamar a cuentas por lo que nosotros hagamos. Esto no es una excusa para poder hacer lo que nosotros queramos, no. Es para que nosotros comprendamos que a pesar de que nos portamos mal, hay alguien en el cual podemos confiar, y es en Dios, en la fidelidad inmutable de Dios. Entonces, no es una excusa, solamente es para que nosotros meditemos en esto y también para que nosotros permanezcamos fieles a Dios. Él permanece fiel, pero ¿será que nosotros estamos siendo fieles a Dios con nuestras vidas? ¿Estamos siendo fieles a Dios en cada paso que damos en nuestras vidas? Fallaremos, sí, vamos a fallar, pero es importante de que así como Dios nunca falla, como en el ejemplo yo puedo fallar, tú puedes fallar, todos podemos fallar, pero la fidelidad de Dios permanece intacta. Él siempre va a permanecer fiel, y es importante que le seamos fieles también a Él, en palabra, en conducta, en pensamientos, que le seamos fieles a Dios. Ahora, a manera de conclusión, un predicador muy famoso, creo que sí lo han escuchado, Charles Spurgeon, dice de la siguiente manera: a veces parece que el impío prospera mientras el justo espera. Es decir, que el impío es prosperado y que el justo no lo es. Pero el silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Él no se olvida de los que oran, simplemente está obrando en lo invisible, o sea, en lo que no podemos ver, en lo que no podemos sentir. Simplemente está obrando en lo invisible, forjando en ellos una fe que no depende de recompensas, sino de su carácter eterno. Forjando en ellos una fe que no depende de riquezas, que no depende de bendiciones de parte de Dios, sino que depende de la fidelidad de Él mismo, o sea, de Dios. Una fe que depende de la fidelidad de Dios y no de otras cosas. Podemos ver el ejemplo de Job. Como dice la palabra de Dios que Job era un hombre, era más grande que los orientales, es decir, más grande que los príncipes, más grande que los reyes de aquel tiempo, era el más grande de todos los orientales. Y dice que Job era bendecido por la mano de Dios. Pero ¿qué dijo Satanás? Quítale sus riquezas, a ver si no saldrá blasfemando en tu nombre. Bueno, pues dice que Satanás le quitó todas las riquezas a Job, esperando que blasfemara el nombre de Dios. Pero ¿qué es lo que dijo él? Dice la palabra de Dios que Jehová Dios
Que Jehová dio y que Jehová quitó. Ahí es perfecto. Bendito sea el nombre de Jehová Jehová. dio y Jehová quitó. Bendito Dice sea el nombre de Dios. Que el nombre de Jehová sea bendito. Luego me cuatro, ¿verdad? Pero a pesar de todo eso, dice la palabra de Dios que en ninguna palabra blasfemó el nombre de Dios, o sea, que no se encontró en él alguna acusación, alguna palabra mala en contra de Dios. Dice que le quitó la salud, pero dice la palabra de Dios también que dice Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Es lo que decía: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Y cómo podemos ver la fe de Job? No en las riquezas, no en las bendiciones, sino en el carácter de Dios, es decir, la fidelidad de Él. Porque sabía que a pesar de todo eso, Dios tenía un propósito. ¿Cuál era? Pues para restaurarlo después, restaurarlo. Job sabía que Dios tenía un plan en medio de todo ese caos, porque sabía que Dios era fiel y lo seguirá siendo. Entonces, el objetivo que Dios tiene para nuestras vidas es forjar una fe que no depende de recompensas, sino que depende de su carácter eterno, es decir, su fidelidad. Y ahora, como conclusión, dije: nada en el cielo ni nada en la tierra puede impedir que Dios cumpla todo lo que prometió a su pueblo, porque Él será el mismo hoy, ayer y siempre, y por los siglos de los siglos. Dios siempre va a ser fiel. A pesar de todo lo que pase, si tú fallas, si yo fallo, si el contorno falla, si todo alrededor falla, la fidelidad de Dios permanece intacta. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Entonces, es importante que meditemos en estos tres aspectos de la fidelidad de Dios. En primer lugar, pudimos ver que la fidelidad de Dios es grande. Que la fidelidad de Dios, en segundo lugar, es suficiente. No es lo mismo grande que suficiente. Puedes tener riquezas, pero no te puede alcanzar para nada. Pero la fidelidad de Dios, aparte de que es grande, es suficiente. Es todo lo que necesitamos para vivir. Pero también, lo más mejor de todo es que es inmutable. Es decir, grande, suficiente y wow. O sea, no va a cambiar porque es inmutable. Es lo mejor que podemos obtener. La fidelidad de Dios en nuestras vidas es grande, suficiente y lo mejor de todo, inmutable. Entonces, son 3 puntos sencillos en los cuales podemos meditar cómo Dios es fiel por siempre. Entonces, es lo que les quería compartir. Amén. Y vamos a orar para concluir con esta enseñanza y pues para seguir con lo que sigue. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por todo, porque nos permite pues meditar en su palabra. Gracias porque usted nos permitió compartir su palabra y gracias porque cada uno de los que están aquí pudieron meditar en ella. Le pedimos que usted pues les permita aplicarlo a su vida diaria. Y ahora le pedimos que bendiga lo que resta de este culto, la convivencia y también, ¿cómo se dice? Pues, que los lleve muy bien a sus hogares. Gracias por todo, niños, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Antes de terminar, hermano Ricardo, ¿cuántos aplicamos la fidelidad? Luego aplicamos mucho, pero voy a dar una gracias, Ricardo.
Yo estaba viendo lo que estaba enseñando el hermano. La fidelidad quiere decir que Dios es fiel. Aunque usted y yo le fallemos, Él permanece fiel. A veces nosotros le prometemos a Dios cosas, le hemos prometido a Dios durante la vida cristiana, y le voy a decir la verdad porque me gusta hablar con la verdad. Te prometo Dios que voy a cambiar. Voy a ser un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hijo, una mejor hija. Y las palabras que quedan que le decimos a Dios, se las lleva a creer. ¿Dónde está la fidelidad? ¿Dónde está tu amor a Cristo? ¿Dónde está tu mero, verdadero amor? Y dice la palabra. Y se lo voy a decir como es Apocalipsis. Yo tengo contra ti que has dejado tu primer. ¿Dónde está tu primer amor en Cristo? ¿Dónde está? ¿Dónde lo has dejado? La fidelidad de Dios, hermano. Dios, por su gracia y su gran amor y su misericordia, cada mañana. ¿Y sabes por qué estamos vivos? Por la gracia y la misericordia de quién. Es por Él que estamos vivos. Y les quiero mostrar, antes de terminar, lo que está diciendo el hermano. Le voy a decir, la palabra de Dios dice: nuevas son cada mañana la misericordia de qué? De Dios. Gracias, Señor, porque tú me has permitido estar este año para servirte y adorarte con todo mi corazón. Amén. Y quiero restaurar mi matrimonio, quiero restaurar mi vida, mi familia. ¿En qué te he fallado, Dios? Yo te he fallado, Señor. Yo te lo va delante de tus ojos, Señor. Yo soy infiel, Señor, pero quiero volver a tu primer amor, Señor. ¿Dónde está tu primer amor? ¿Dónde lo has dejado? Es necesario, hermanos cristianos, que despertemos espiritualmente donde hemos caído. Y dice la Biblia: grande es tu fidelidad. Y dice la palabra: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto esperaré. Amén. ¿Dónde está tu vida cristiana? ¿Dónde está tu amor por Cristo? ¿Eres fiel al Señor? ¿Amas a Dios? Como cristiano, como cristiana, es necesario que hagamos un análisis espiritual. ¿Dónde está tu primer amor? Que conociste a Cristo hace años atrás. ¿Dónde está? Abajo. Pero Dios te quiere ver qué? Levantarte. Por eso dice la palabra: nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. Porque nuevas son cada mañana ¿qué? La misericordia de Jehová. ¿Sabes por qué estamos vivos, hermano? Por la gracia y la misericordia de Dios. Por eso estamos vivos. Y quiero decirle con todo respeto: seamos fieles a quién? A Cristo. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová. Y dice la Biblia, dice la palabra: sé fiel hasta la muerte y yo te daré. Es una promesa de Dios. La fidelidad a Dios debe ser todos los días que Jehová me da de vida, todos los días. Hoy estamos 28 de diciembre de 2025. Vamos en los días 362 días, a medio del día ya. Día. 362 días del año, vamos ahorita ya. Y la pregunta es: ¿has sido tú fiel al Señor?
lee la palabra de Dios en tu casa, oras a Dios, asiste a tu iglesia, eres fiel a Cristo. ¿Dónde está tu fidelidad? ¿Dónde está? ¿Dónde la has dejado? ¿Dónde está tu fidelidad? Despierta, hermano, despertemos, porque el avivamiento, ¿sabe dónde empieza, hermano? Aquí, con la palabra de Dios, en tu corazón. Un fuego ardiente. Imagínense, yo voy a hacer un repaso de lo que pasó hace 450 años, en la época de la Reforma. Cuando los cristianos en aquella época eran muertos, sacrificados, eran torturados, en máquinas les retiraban los huesos, eran muertos, decapitados por amor a Cristo. Y nunca regaron del Señor. Eran fieles a Cristo. Hasta la muerte fueron fieles a Cristo. En aquella época, hace 450 años atrás, ahorita, estamos en el 2025, terminando. ¿Dónde está la fidelidad, Señor? ¿Dónde está nuestra fidelidad? Usted y yo, un día, Dios nos va a llamar a su presencia, Dios va a pedir cuenta. ¿Qué has hecho por mí cuando estuviste en la tierra? Señor, yo iba a la iglesia, Señor, no tenía tiempo, Señor, te hacía esto. El Señor no va a pedir cuenta. ¿Dónde está tu fidelidad? Y dice la Biblia, no dejando de congregarnos, como algunos tienen que. Ustedes lo saben bien. El domingo es día del Señor, es alabar y escuchar su palabra, es aprender. Yo sé que me llega visita a la casa, un primo, una prima, un familiar, un amigo o un familiar en estas fechas navideñas y fin de año. Qué bueno que le visiten, pero si viene a la iglesia, invítenlo para que oren por él. Hermano, es importante que despertar, avivarnos con la palabra de Dios, porque nuevas son cada mañana la misericordia de Jehová para conmigo, nuevas son cada mañana. Amén. Y por la gracia de Dios, estamos vivos por la gracia de Dios. Mañana no sé qué va a pasar. Se termina el año 2025, 3 días más. Después que están platicando, si Dios quiere que lleguemos al 2026, cuáles son los propósitos, planes para esta iglesia 2026. Ahí estamos hablando, estamos platicando con la pareja, con los cristianos, y más servir a Dios con todo mi corazón. Dígame, ¿cómo fue? Yo te puedo apoyar. Y yo le doy gracias por esta mujer que vino a mi hermana, si usted tiene una petición de corazón, una necesidad de oración de mujer a mujer, está después del pastor, ella es. Y dígase a ella, hermano. Si tiene un problema de salud, o de enfermedad, o una necesidad moral, Te vas a comer tamales. para estar después del pastor, para ayudar a esta situación. Yo también soy un pastor. Yo le explico en general. Yo me acerco a los varones, a los hermanos, a cómo está, cómo han seguido. A Timoteo, al hermano Miguel, gracias a Miguel, hermano Timoteo, a Edgar, al hermano Ricardo, que me apoyan bastante en la música, yo gracias a Dios por el varón, que es un hermano de nosotros. Yo gracias a Dios por Timoteo, que nos apoyó por el aire. Gracias a Dios. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermano. ¿Y saben por qué? Porque la fidelidad de Dios es grande. Y Dios nunca nos va a fallar. Aunque nosotros le fallamos, dice la Biblia, Él permanece fiel. Seamos fieles a Cristo. Con tu familia, con tu matrimonio. Sea fiel a Dios, con tu pareja. Como Dios Ricardo, Darío. El pacto de matrimonio es un pacto de promesa de fidelidad.
Y eso es lo que significa el matrimonio, hasta que la muerte nos separe. Hasta que Dios nos llame a su presencia. Padre, en esta mañana te damos toda la gloria y la honra, Señor, por tu mereces, Padre. Gracias por tu fidelidad, gracias por la enseñanza del hermano Ricardo, que tú sigas bendiciendo con mucha sabiduría de tu palabra, entendimiento de tu Espíritu Santo. Ahora te pedimos por cada matrimonio aquí representado, por cada hogar, por cada pareja, por cada joven, por cada señorita, por cada niño, niña o adulto, que tú les bendigas grandemente, Señor. Prospérales espiritualmente primero en las cosas de Dios, prospérales sus vidas espirituales, prospérales sus hogares, prospérales su familia espiritualmente, Señor. Ayúdales a ellos a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A que sea la honra y la gloria, Señor Jesús, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén.